Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al triunfo de la narrativa progre. Sí, ya no importa la realidad y los hechos, sino la creación de realidades falsas para promover mentiras. Les hablo de la injerencia de la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elijan al nuevo fiscal general de la Nación en Colombia. El presidente Petro se inventó que había habido una ruptura institucional porque no le eligieron a su fiscal de bolsillo ya cuando él quería. Y además porque se peleó contra una cuenta falsa del exfiscal Francisco Barbosa. Entonces convocó a unas marchas que terminaron en la violación al derecho de movilidad de los magistrados de las altas cortes y culminó en que esa narrativa de que acá en Colombia supuestamente hay un golpe de Estado en contra del presidente Petro logró que estos organismos se pronunciaran a favor del presidente Petro. Este es el comunicado de la OEA. La Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. ¿Quién le dijo a la OEA que en Colombia no se están respetando los principios democráticos? La OEA está así dependiente de la violación de la democracia en Venezuela. Este fue el comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU Colombia. La oficina destaca la función trascendental que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a justicia, consolidación democrática y Estado de Derecho. Por eso alienta a la Corte Suprema de Justicia a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible. ¿Y por qué la ONU se mete en un asunto que se está llevando a cabo según el término que establece la ley colombiana? Esto dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia, la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023. Esto tras el envío oportuno por parte de la Presidencia de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo el 2 de agosto pasado. Sin embargo, debido a la falta de quórum y posteriormente a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero. ¿De dónde sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no había habido quórum en la Corte Suprema de Justicia? ¿De dónde se inventaron un cronograma? ¿Qué es esa barbaridad? Le consultamos a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, qué opina de la injerencia de estos organismos en la elección del fiscal de Colombia. Hace 15 años pasó lo mismo. La Corte Suprema de Justicia se demoró casi 2 años en elegir un fiscal. Al presidente Álvaro Uribe le hicieron cambiar la terna y no nombraron. La CIDH dijo algo, calladito. Naciones Unidas dijo algo, calladito. Pero Petro manda a sus vándalos a sacudir a la Corte y la CIDH y Naciones Unidas calladitos. Pero eso sí, al otro día de manera descarada se meten con la justicia colombiana y le dicen a la Corte, por favor, decida rápido, cuando hace 15 años no lo hicieron. Sinvergüenzas, están alineados con esa izquierda populista. ¿Acaso los derechos de la derecha no son los mismos? Ustedes mostraron de qué están hechos. La CIDH y Naciones Unidas están hechos de ese populismo de izquierda que no respeta los derechos y sin embargo, cuando es algo de derecha se quedan callados. No señor, eso es inaceptable, sinvergüenzas. Le consultamos también al exdirector del DAPRE, Víctor Muñoz. Existe gran preocupación frente a cuál ha sido la actitud de Naciones Unidas, en este caso también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a su injerencia en presionar a la Corte Suprema de Justicia en la elección del fiscal. Sin embargo, han estado muy callados frente a los temas de masacres, frente a los temas de crecimiento de cultivos ilícitos, frente al tema de asesinatos de líderes sociales, frente al tema del deterioro de la seguridad en Colombia, frente al tema de la injerencia indebida del Ejecutivo en otras ramas del poder público. Entonces, se les pide sensatez a estos organismos internacionales y segundo, que no opinen desde un sillón sentados en Washington sin entender qué es lo que está pasando en el país. Un grupo de congresistas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, José Jaime Uzcategui, Miguel Uribe y Hernán Cadavid viajaron a Washington a reunirse con la OEA y estos organismos y explicar qué es lo que está pasando en Colombia sobre la elección del fiscal. Este fue el resultado de su reunión. Tenemos una preocupación muy grande por la rama judicial colombiana que ha venido siendo atacada por el presidente Petro. Primero, amenazándola de querer dar golpes blandos por tomar decisiones judiciales contra miembros de su partido. Y ahora, dándoles un asedio con banderas del M-19, lo que nos hacía pensar en los nefastos hechos del Palacio de Justicia y en el miedo que deben sentir hoy los magistrados de sentirse presionados. No podemos permitir que todos estos organismos convencionales, incluida la CIDH, que hace parte
parte también de la Convención Americana, y la ONU, por su oficina en Colombia, tergiversan información que vivimos todos los colombianos. Hablamos del secuestro colectivo que sufrió la Corte en la última semana, pero también por los más de 300 secuestros que se han presentado en Colombia en medio de los acuerdos de cese al fuego, y no queremos más pactos de impunidad con las organizaciones narcoterroristas. Gustavo Petro no es una víctima, es el victimario, es él quien está atacando la institucionalidad y poniendo en riesgo la vida de los colombianos. El país conoció cómo operó Gustavo Petro y compañía en la campaña presidencial, el descrédito, la destrucción del otro. Ahora pretende hacer lo mismo con la justicia, y eso es fundamentalmente nuestro pedido. Protejamos la justicia para proteger la democracia. ¿Saben ustedes cuánto le vale a Colombia estar afiliada de manera anual a la ONU? Más de 8 millones de dólares. ¿Saben cuánto vale la afiliación a la OEA? Más de $1 millón. Y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cerca de $700.000. Mejor dicho, este año Colombia va a pagar en burocracia progre internacional cerca de 140.000 millones de pesos. Estas narrativas progres cogen ventaja y entonces los victimarios terminan posando de víctimas, y así es como se termina reescribiendo la historia. Un ejemplo de esto que sucedió en esta semana es que con tanta cosa no queda tiempo de hacer más programas. Se produjo la exoneración del Club El Nogal de cualquier responsabilidad en el atentado que cometieron las FARC. Sí, es que el Consejo de Estado había dicho que el club era el responsable de ese atentado y que tenía que pagarle a las víctimas, y pues ahora la Corte Constitucional dijo que no. Le consultamos al ex magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, qué significa ese fallo en términos de la defensa del Estado Social de Derecho. La responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijurídico provocado por sus agentes es esencial en la garantía del individuo frente al poder. El riesgo está en hacer corresponsable al Estado de actos terroristas de una manera desproporcionada e irrazonable, porque ello puede conducir a la culpabilización injusta de la sociedad y finalmente a la relativización del crimen. Sin embargo, el Poder Judicial es esencialmente deliberante, y a través de recursos e impugnaciones se llega a la justa dimensión de la responsabilidad del Estado sin falsear la historia. Las narrativas de victimización de la extrema izquierda pues son las que tienen hoy a las FARC haciendo las leyes desde el Congreso de la República. La victimización de la extrema izquierda, que es incapaz de hacerse responsable de sus actos, es lo que ha generado el arrodillamiento del Estado Social de Derecho. Y con todo esto, pues ya vamos en que el Estado es el responsable de los crímenes, por ejemplo, de Pablo Escobar, y que ahora supuestamente hay un golpe de Estado en contra del presidente Petro, cuando es él el que está propiciando el golpe al Estado colombiano, y todo porque se peleó contra una cuenta de Twitter falsa.